Ecosistemas. Bajo el prisma del poliedro. ¿Cómo funciona el mundo de hoy? Cada vez más complejo, más incierto, cambiante, aparentemente caótico. Un mundo de todos contra todos o de todos para todos. Ni una cosa ni la otra. El mundo funciona en un delicado equilibrio de ecosistemas que interactúan. Les propongo pensar juntos cómo funcionan esos ecosistemas. Un pequeño manual de bolsillo, quizás apenas un manojo de pensamientos y reflexiones que nos permitan acomodar, ordenar, orientar, comprender cómo funcionamos en estas sociedades hiperinformadas y comunicadas en donde cada día nos cuesta más descubrir sus sentidos y motivos. Los invito a escucharnos y descubrir juntos estos ecosistemas en los que muchas veces estamos insertos sin querer formar parte de ellos y que sin embargo son parte de nuestras luchas y decepciones cotidianas. Y bajo el prisma del poliedro, porque todo ecosistema está compuesto por diferentes caras o lados, con sus vértices y particularidades. Unidad en la diversidad, donde el todo es superior a las partes, el acuerdo superior al conflicto, la realidad se impone a la idea y el tiempo al espacio. Esto nos permitirá construir un mundo sustentable, en un ambiente pleno de humanidad en concordia con la naturaleza, única protectora de nuestra existencia y de las generaciones por venir. Bienvenidos a Ecosistemas, bajo el prisma del poliedro. Estamos ya en el tercer capítulo de Ecosistemas. Primero fue el Poder Judicial, el ecosistema judicial argentino. En el segundo nos ocupamos de los medios de comunicación, que son un actor preponderante en los ecosistemas que nos toca vivir hoy. Y en esta tercera posibilidad de comunicarnos y de charlar, vamos a invitar al doctor Miguel Esteban López a conversar sobre el ecosistema legislativo en la Argentina. ¿Por qué, Miguel? Bueno, porque Miguel es abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires y se ha desempeñado en la función pública tanto en el Poder Judicial de la Nación como funcionario de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a la que ingresa por concurso de antecedentes y oposición y donde ya hace 40 años que está cumpliendo funciones. Ha tenido a su cargo la jefatura del Departamento de Técnica Legislativa de la Dirección de Información Parlamentaria. Asimismo fue designado funcionario de la Comisión de Redacción de la Convención Nacional Constituyente de 1994. Un honor poder tenerlo acá. Y también de la Secretaría Parlamentaria de la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires. Participó de equipos correctores de la Constitución Nacional y del Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires. Ha desempeñado como funciones la dirección de comisiones de la Honorable Cámara de Diputados desde 1999, teniendo a su cargo las comisiones de Legislación Penal, de Defensa y actualmente se desempeña como secretario de la Comisión de Juicio Político. Forma parte del cuerpo docente también del Instituto de Capacitación Parlamentaria. Es un gusto contar con tu presencia, Miguel. Bienvenido a Ecosistemas. Luis, y es un gusto que me hayas invitado. Vamos a empezar, siempre estoy tratando de encontrar alguna referencia para ir focalizándonos en nuestras ideas de estos ecosistemas, digamos. Un ecosistema es algo que funciona con sus propias características, particularidades, y yo creo que el poder legislativo de por sí tiene una forma de funcionar y también de relacionarse con otros ecosistemas. Te voy a pedir que pienses, mientras yo presento a este personaje que tengo acá, que vayas haciendo un mapa conceptual de cómo sería el ecosistema legislativo argentino. Pero para entrar en tema, yo quería referirme a un señor que podríamos decir que le encontró el agujero al mate, como decimos en el campo. Pero, ¿qué pasaría si vos le encontrás el agujero al mate, pasás a la historia y la gente no te reconoce por tu propio nombre, sino por un título nobiliario que tenía tu tío? ¿Te vas ubicando de quién hablo? Secondat. El tipo se llamaba Carlos Luis, o si querés mejor decir, Charles Louis de Secondat, señor de la Brede. Sin embargo, todos lo conocemos como ¿qué? Montesquieu. Como Montesquieu, cuya primera actividad literaria fue hacer las cartas de Persa, que eran un juego
un juego literario acerca de un persa que estaba visitando el París del 1600, ¿no? Entonces contaba un poco cómo era aquella monarquía absolutista de Luis XV. Y que su mejor contribución a la humanidad, podemos pensar, es el espíritu de las leyes, que increíblemente se publica en anónimo y es rechazada por la Iglesia y rechazado por Francia, que no lo toman como tal. La primera edición del espíritu de las leyes se publica en Suiza, creo que en Ginebra, más precisamente, y ya Montesquieu estaba trabajando en Inglaterra y va a ser uno de los grandes propulsores de lo que sería la Constitución norteamericana, ¿no? ¿Por qué pienso en Montesquieu, cuyo nombre era el Barón de Montesquieu, que era su tío y que pasó a la historia como Montesquieu, que hoy lo conocemos? Porque él pensó justamente en estas funciones que tiene el poder desde el iluminismo. Estamos pensando año 1600, estamos en el siglo XXI, y sin embargo toda nuestra estructura política está basada en este señor que vivió hace 3 siglos. Resulta apasionante. Y además resulta apasionante que él haya podido trascender a su grupo de pertenencia social. Es decir, él describe de una manera realmente ajustada realidades a las cuales podría haber sido ajeno en función de su pertenencia económica y social. Claro, totalmente. Como un traidor a su propia Yo lo clase considero social, más digamos. bien, no lo considero un traidor, pero sí lo considero de alguna manera un observador. Claro, sí. Y esto es lo que hace al crecimiento de las instituciones políticas en la historia. Cuando uno trasciende a su grupo de pertenencia, a su estatus o a su rol, y de alguna manera puede dibujar hacia adelante, puede mirar en perspectiva. Y él lo hizo, vaya si lo hizo, ¿no? Hoy es considerado el teórico político más importante, ¿no? La historia de las doctrinas políticas están basadas en Montesquieu y ese contrapeso de poderes, siempre pensando que el poder es uno solo. Él lo repartió en 3, pero él claramente dice, el poder es uno solo, y ante el abuso de poder que tiende la naturaleza humana a generar, todos tendemos a abusar de nuestro propio poco, mucho, gran poder, necesitamos otro poder que se contraponga. Pero ahí está el juego y lo que lo hace apasionante, y hace apasionante el tema. Hasta Montesquieu, nosotros nos encontramos con que el poder en muchos casos sí estaba repartido. Pensemos que tanto, no quiero que la charla se haga una charla de derecho o de historia del derecho, pues sería muy aburrido. Estaríamos desnaturalizando el tema. Exacto. Pero bueno. Pero es apasionante esto. El mundo antiguo conoció la diferenciación de funciones. Ajá. Inclusive nuestro sistema virreinal, las leyes de Indias, el sistema que rigió la Argentina hasta el advenimiento de la división de poderes, reconocía la diferenciación de funciones. Lo que hoy llamamos roles. Exacto. ¿No? Como si La Real Audiencia tenía facultades no solo judiciales, militares, políticas. Sí. Lo cierto es que Montesquieu lo que hace es pasa de esa diferenciación de funciones a describirnos y a proponernos un sistema de división de poderes. Eso lo hace revolucionario. Sí. Ahora, pensando en perspectiva, ¿no? Vos tuviste la oportunidad con tus 40 años de trayectoria en el ámbito legislativo y también judicial antes. ¿Pudiste ver esto? ¿Lo pudiste sentir, palpar esta idea de esa división, de cómo contrapongo un poder al otro? ¿De qué forma voy articulando este equilibrio tan difícil que es la función pública? Creo que hemos vivido un proceso desde el año 83 en adelante que de alguna manera nos interpela. No te puedo decir que yo pueda considerar hoy que funciona nuestro sistema político como funciona en algunos aspectos el sistema norteamericano. Es muy interesante que podamos ver lo afortunados que somos de vivir este proceso que hemos vivido en Argentina desde 1983 hasta hoy, con el crecimiento no solo de la participación democrática, sino este lento, a veces rápido, a veces más lento proceso de empezar a entrar, el comienzo de la entrada en vigencia de las instituciones republicanas. ¿Y república qué es? Lo esencial es la división de poderes. Como el buen pintor que se debe alejar del lienzo para poder entender un poco más de cómo viene la pintura. Absolutamente. ¿No? Este es el primer tramo. ¿Me debés el ecosistema legislativo? Ya volvemos.
Conoce toda la programación de Ambiente Radio. Ecosistemas, hoy con el doctor Miguel Esteban López, hablando del ecosistema legislativo, y quedó pendiente justamente desde el primer bloque la idea de hacer un mapa conceptual de cómo se compone el poder legislativo en la Argentina. Y digo particularmente en la Argentina porque esta cuestión de relaciones con el Ejecutivo o con el Judicial se han hecho que pase momentos de esplendor y momentos de sometimiento. Están vivos los poderes, eso es cierto, ¿no? Y además siempre tenemos que tener en cuenta algo. Repito, este proceso que se inicia en el 83 es un proceso que vino a romper una dramática realidad argentina, que era la alternancia de el partido militar, cívico-militar en el poder, con breves instancias de gobierno democrático. Entonces, ¿de qué controles podíamos hablar o de qué división de poderes podíamos hablar si en realidad nos encontrábamos frente a una realidad que nos interpelaba cada 3 años de un partido militar en el poder? En el 83 empieza el juego. ¿Cuál es el juego? El de esta interacción de la que creo que te aludís vos. Sí, claro, Luis. Una interdependencia. Hay un continua, primer punto que tiene que ver con cómo es el contrapunto del Congreso con el Poder Ejecutivo y con el Poder Judicial. Pero pensemos que estamos hablando de un régimen presidencialista, claro, en un país como el nuestro, que tiene una fuerte tradición del hombre grande y ahora, últimamente, de la mujer grande. ¿Hay una idea de sometimiento por parte del Ejecutivo continuamente, de hacer disciplinar al Legislativo para que sea una escribanía, como muchas veces se lo ha catalogado? Yo creo que hay un fenómeno, todo el tiempo vamos a estar hablando de lo institucional y lo real. Sí, claro. En lo institucional, eso en principio no figuraría en los planes de nadie, pero en la realidad nos encontramos con el fenómeno que en general el gobernante, el presidente de la nación, llega al poder apoyado por fuerzas políticas que pueden llegar a ser hegemónicas en el espacio del poder legislativo. Entonces, realmente no es sencillo poder hablar de una independencia del poder legislativo como si el poder legislativo nada tuviera que ver con el presidente de la nación. Volviendo a Montesquieu, él cuando piensa en la idea primogénita del espíritu de las leyes, piensa en un congreso de 2 cámaras, porque piensa en los nobles, estaba pensando en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra del 1600 y pico, y piensa en los nobles y piensa en el pueblo, como los diputados y los senadores que hoy tenemos de alguna forma, ¿no? Y los nobles con un montón de privilegios, prerrogativas, pero que ahí ya había una cuestión de ecosistema en cuanto interno, ¿no? En cuanto a cómo se ordenaban ellos. Más allá de pensar en el Ejecutivo, que él no lo veía como un muy preponderante, lo ponía al rey en ese momento, pensaba en una monarquía constitucional, digo, ¿no? Yo estoy pensando en tu idea de la interacción del Congreso con el Poder Ejecutivo. Cuando se estaba discutiendo la Constitución original en 1853, la gente joven no lo debe saber, pero anteriormente nuestra Constitución establecía que el Congreso funcionaba del 1 de mayo al 30 de septiembre. Claro, y te lo cuentan por el tema de las carretas. Exacto, y nosotros en el Congreso en mis primeros años éramos muy felices porque sabíamos que el 30 de septiembre terminaba la sesión a las 12 de la noche y no a las 6, las 7 de la mañana como podía ser habitual. ¿Por qué? Terminaba el periodo ordinario de sesiones. Entonces había todo un largo periodo de tiempo que iba del 30 de septiembre hasta el 1 de mayo del año siguiente. Increíble. Donde el Congreso solo se reunía si el Poder Ejecutivo o prorrogaba las sesiones o planteaba las extraordinarias. Es decir, que es más el tiempo en que dormía el Congreso que en que trabajaba, ¿no? Por eso es que en 1853 se discutió que existiera una comisión permanente que trabajara en el Congreso desde el 30 de septiembre al 1 de mayo. Fue discutido y fue rechazado. ¿Por qué? Porque los convencionales constituyentes consideraron que los que iban a integrar esta comisión sí, iban a tener la misma pertenencia política que el presidente de la nación, entonces no tenía mucho sentido mantener el órgano en la medida
que iban a tener la misma ideología o bandería política que el presidente. Miguel, hoy actualmente, según la reforma del 94, que tuviste la oportunidad también de participar, comienzan las sesiones ordinarias el 1 de marzo, terminan el 30 de noviembre. Exacto. Y luego está la etapa de prórrogas o extraordinarias, que es el resto del año. ¿Cómo se configura esto con Estados Unidos? Porque nosotros nos miramos siempre en el gran país del norte, en donde el Parlamento no tiene estas dos instancias, digamos, que está siempre funcionando. Volvamos siempre a lo real, ¿no es cierto? O sea, el rigor, lo curioso es que primero pareciera que hay un desfasaje, porque tradicionalmente diciembre suele ser un mes de mucho trabajo en el Congreso. Uh-huh. Y este que viene, ni te cuento. Yo creo que nos vamos a encontrar con grandes desafíos que tienen que ver con un verano que puede llegar a ser de crisis en el sentido de los dos sentidos, como dicen los chinos, de problema, pero también de oportunidad. Y entiendo que va a haber un tema fundamental que va a ser el presupuesto. Si es que este presupuesto no es consensuado, claro, por las fuerzas políticas a la luz de lo que ha ocurrido en las elecciones antes de esta fecha. Generalmente el presupuesto es la ley más importante que tiene. Ley de leyes. La ley de leyes, es la ley más importante que Exacto. se presenta en el mes de septiembre en el Congreso y que generalmente es debatida durante todo este tiempo, y como ahora teníamos un periodo eleccionario, se suspendió para que se ponga en debate. Si vamos a hablar de la interacción y del... A ver, yo voy a ir a algo muy sencillo. Karl Levestein, cuando hablaba del Congreso, hablaba de un poder de decisión. Y el poder de decisión lo tenía el Congreso. Y le indicaba al Poder Ejecutivo qué es lo que el Poder Ejecutivo tenía que hacer. Nosotros sabemos que en realidad el juego real de la interacción nos ha llevado a que el presidencialismo fuerte en general le diga al Congreso. Pero el Congreso, aún los oficialistas, etcétera, mantiene este poder de juego. Y este poder de juego tiene que ver con la posibilidad de mirar al Poder Ejecutivo, preguntar al Poder Ejecutivo, seguir al Poder Ejecutivo y controlar al Poder Ejecutivo. Y en su caso, remover al Poder Ejecutivo. Entonces, el hecho de que haya preponderancia o mayorías transitorias o definitivas no significa que aún los oficialistas no ejerzan un control respecto del accionar del Poder Ejecutivo. A esto hay que sumarle que además nosotros tenemos elecciones legislativas conjuntamente con las presidenciales, cosa que no se da en todos los lugares y en todos los sistemas, pero que implica también un cambio de mayorías y minorías dentro de este final de gestión, digamos, ¿no? Lo que ha resultado apasionante en nuestros últimos 4 años hasta las últimas elecciones es que por primera vez desde el 83 no tuvimos sistemas de mayorías claros. Si nos fijamos, desde el 83... ¿Y eso es bueno o es malo? La pregunta sería, entiendo como mi opinión personal después de 40 años de Congreso, es que el Congreso es consenso, es acuerdo, es pacto, es programa y es política de Estado. Entiendo que no se tengan las mayorías totales y absolutas significa la necesidad de negociar. Y negociar significa escuchar todas las voces. Estamos con Miguel López hablando sobre el ecosistema legislativo de la República Argentina. El poder legislativo en los países de toda Latinoamérica, la verdad que no tiene buena prensa. Quizás de los 3 poderes es el más discutido, el más acusado por corrupto o por vago o porque ñoquis o por lo que sea. Incluso en los últimos tiempos hemos llegado a ver que en el Perú se lo ha cerrado. Vamos a hablar de eso con Miguel López después, ¿no? Sobre qué papel, qué hacen los legislativos cuando no hay sesiones. ¿Querés conocer más sobre la actualidad del medio ambiente? Informate con Ambiente Radio. La crisis que vivió la Argentina en el 2001 llevó a que la gente
fuera hacia la Plaza de los Dos Congresos y golpeara las puertas del Congreso, incluso las abriera, generara disturbios dentro de la misma Cámara, y no importaba de qué partido político fuera la persona que saliera, si es que era político elegido o si era un empleado legislativo, sino que la ligaba, porque había un divorcio y se estaba demostrando una gran insensibilidad social acerca de la crisis que estaba viviendo la Argentina por parte de la clase política. Esto por supuesto que es latente y puede volver a suceder todo el tiempo, incluso lo estamos viendo en una América tan convulsionada, con Ecuador, con Chile, con Perú, con Venezuela también, digamos. Y también tenemos el grave riesgo de que vuelva a suceder en Argentina. Realmente la experiencia que vivimos todos, como decimos, podemos decir parafraseando una película, el año que vivimos en peligro, el 2001 al 2002, y que tuvo que ver con esto de que se vayan todos, de alguna manera mostró que la comunidad no pensaba bien de sus instituciones, y el Congreso fue una de las más atacadas. De alguna manera este tema del que se vayan todos, de alguna manera el desprestigio del Congreso, que entiendo por un lado que respondía a una realidad política y económica de ese momento, es decir, nunca un Congreso va a ser distinto de lo que es ese país, nunca los que lo representan van a ser distintos de esa comunidad. Pero lo cierto es que también los medios de comunicación en forma permanente restan legitimación a lo que es la representación del pueblo. Hasta disputan esa representación, creo, los medios, en muchos casos, ¿no? Es que yo creo que realmente esta realidad... Lo que sucede es que el medio no legisla, el medio lo dice y genera algún tipo de conducta social, por supuesto informal, las modas, lo que está bien, lo que está mal. Muchas veces esto también aparece y se disputa esa idea del relato social que claro que el legislador lo tiene que dar, porque lo tiene que dar a través de la estructura jurídica que va a conducir un país, ¿no? Es que, Luis, de Hearst para acá podemos hablar de un montón de cosas que tienen que ver con cuando los medios de comunicación creen que tienen ese poder de decisión que pertenece al pueblo. Y lo segundo es, estamos viviendo en una época en que las nuevas formas de representación... A ver, ¿cuántos seguidores tiene alguien en las redes sociales? Sí. ¿Cuántas lanzas? Antes podíamos decir que un caudillo movía un número N de lanzas. Hoy un influencer. ¿Cuántas lanzas mueve un influencer? Pero la realidad es que la gente no ve lo que se hace realmente en el Congreso. Tengo 40 años de estar en la cocina del Congreso. ¿Y qué se hace en el Congreso? Se trabaja en forma muy dura. El trabajo en las comisiones es realmente arduo, complicado. Obvio, un año como este no ha sido un año de mucha actividad parlamentaria, por razones que tuvieron que ver con cómo se estructuró la política argentina desde las PASO a las pasadas elecciones. Pero lo cierto es que en la comisión, la comisión fue definida por un doctrinario americano como las manos, los ojos y a veces hasta el cerebro del Congreso. Entonces, de alguna manera... Vos tuviste en paso por 3 comisiones. Primero tuve la suerte de poder estar en 2 comisiones claves, como fueron la Comisión de Pacto de Olivos y Redacción en la Convención Constituyente, donde uno ve el juego y la interacción de los poderes. Y lo segundo, después me ha tocado estar en la Comisión de Legislación Penal, con temas como femicidio, trata, violencia, arrepentido. Me han tocado temas interesantes. Me han tocado temas interesantes en defensa nacional. Y hoy realmente me han tocado temas interesantes en los pasados 4 años en las distintas denuncias presentadas en materia de juicio político. En cuanto a defensa, me gustaría por lo menos hacer un apartado y hablar de estas comisiones especiales que también tiene el Congreso, que a veces no tienen tanta prensa y que tienen que ver con el seguimiento que se hacen, comisiones especiales sobre temas particulares que tienen un gran interés nacional, por la soberanía. Luis, yo esto lo voy a relacionar con esto que decís de la mala imagen que se tiene del Congreso a veces. Si uno va a la historia argentina y ve cómo han actuado las comisiones investigadoras en el Congreso, realmente se tendría que sentir muy orgulloso. Hay
Una que dio un dictamen incluso todavía bastante discutido y que seguramente va a haber novedades en lo sucesivo porque todavía no hay una decisión judicial al respecto. Hay una investigación abierta y después podemos preguntarnos por qué el Congreso investiga por un lado y la justicia lo hace por otro, pero es la que tiene que ver con defensa y tiene que ver con lo sucedido con el submarino, que se está cumpliendo justamente dentro de algunos días un nuevo aniversario. Bien, es que la creación de la Comisión Especial Investigadora de la Desaparición del Ara San Juan dio lugar a una tarea realmente muy importante y muy interesante. La comisión trabajó sin prisa y sin pausa a lo largo de todo un año hasta llegar a su informe definitivo. Es obvio, no se puede confundir con un órgano jurisdiccional, porque el Congreso lo que busca son responsabilidades políticas. Pero resultaba importante para la comunidad tratar de acercarse más a lo que era la verdad. Entonces el Congreso cuando investiga busca dos cosas. La primera es cierto, tratar de ver si hay responsabilidades políticas, pero la segunda es que el pueblo conozca la verdad, porque el Congreso es la casa del pueblo. Entonces, en ese caso, el trabajo fue serio. La gente puede acceder además en forma directa por la web. Sí, incluso se transmitieron en vivo. Absolutamente. Estuvieron presentes los familiares, digamos, podían preguntar, más allá de que hubo reuniones que fueron cerradas. Hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad nacional y es obvio que van a tener que ser secretas. Pero se puede acceder al material que está colgado en la página de la comisión, donde uno puede ver los informes, las reuniones, los videos, ¿sí? Entonces, esto es república, esto es Secondat. Ahora digo yo, se podría haber conseguido la cantidad de fotos, los videos, todo eso si no hubiera habido una comisión allí bregando para poder darle yo mayor trataría de salir al tema de la comisión. Incluso si se hubiera encontrado el submarino, si no se hubiera estado la comisión, ¿no? Luis, ¿sabes qué creo yo? Volvamos a esto. Yo creo que lo que existe es un pueblo que a través de sus representantes busca y pide explicaciones. Y el Congreso interactuando con el otro poder, que es el Poder Ejecutivo, ¿qué es lo que hace? Pide esas explicaciones. ¿Cuál es el modo para hacerlo o para pedir ese informe? La comisión investigadora. Bueno, ahora me pongo un poco también en abogado del diablo y en pensar en que hay un montón de asignaturas que tiene pendiente el Poder Legislativo en cuanto a muchos temas y que son funciones específicas, ¿no? Como designaciones del Procurador General de la Nación, designación del Defensor del Pueblo de la Nación, cosas que todavía están ahí en veremos. Incluso entiendo yo que hay alguna demora desde la reforma de la Constitución de una ley que es fundamental para el pensamiento de la Argentina, que es la ley de coparticipación, que después de 25 años de haberse dictado la reforma constitucional, seguimos todavía sin entender bien cuando hablamos de federalismo, ¿no? Es que yo creo que la gran discusión del federalismo es la discusión de los ingresos de las provincias y de los ingresos de la nación. ¿Podrá este nuevo tiempo, esta nueva etapa, a esto te propongo que pensemos en el próximo bloque, remediar estas asignaturas pendientes que vienen allí, impidiéndonos vivir una democracia más real? Yo creo que sí. Abordamos los temas que te preocupan y te interesan. Estás en Ambiente Radio. Se vienen nuevos tiempos y por eso en Ecosistemas queríamos reflexionar juntos y lo invitamos a el doctor Miguel Esteban López para pensar cuál es el rol que él, con 40 años de trabajo en la Cámara de Diputados, piensa que tendrá el Poder Legislativo y esto implica también cuál es el rol del Estado en general en un proyecto político en donde uno tiene que pensar en el desarrollo y donde tiene que pensar en un Estado mucho más presente y haciéndose cargo de estas asignaturas pendientes de las que hacíamos referencia en el bloque anterior. Me quedé un poco pensando en esto que hablabas de la coparticipación. Y de las asignaturas pendientes. Sí, incluso pensemos que hasta la composición misma del Congreso está faltando a lo que dice la Constitución, ¿no? Absolutamente, porque no representa realmente la población y las provincias. Tenemos una diferencia en que un voto en la provincia de Buenos Aires vale mucho menos que un voto en Tierra del Fuego, ¿no? Exacto. Mucho menos. Exacto. Debería tener
una mayor preponderancia a la provincia de Buenos Aires respecto de la nación. Por lo menos por la cantidad de habitantes y en lo que se refiere a la Cámara de Diputados en particular. No estoy hablando del Senado, donde ya tienen acordado la mayoría y minoría, cosa que antes no sucedía. Pero realmente, Luis... Pero algún partido nacional se aseguró tener por lo menos un senador nacional. Que creo, Luis, a la luz de lo que ha sido nuestra historia, y nuestra historia es una lucha entre la Argentina y el puerto. La Argentina contra el puerto. Y de alguna manera entiendo que si realmente se terminara de dar esta representación a las mayorías que tienen que ver con el puerto, o con Buenos Aires o con la provincia de Buenos Aires, de alguna manera el sistema federal estaría haciendo más ruido del que está haciendo hoy. Hay algo que ha sido constante en los ecosistemas anteriores, pensar lo local para poder pensar lo nacional, ¿no? Cuando venimos de un país que parece que piensa lo nacional y termina en lo local, y yo creo que tanto en la justicia, con los juicios por jurados, por ejemplo, con el pensamiento de una justicia más popular, participativa, en los medios de comunicación, donde cada pueblo pueda tener su propia identidad comunicativa y pueda hacer valer su condición de comunicarse más allá de pensar en la comunicación como una cuestión económica, mercantilista, sino como una forma de conocernos, de identidad, de cultura, como un derecho humano. Yo creo que también en el ámbito legislativo está este desafío de cuánto dejamos, cuánto permitimos que lo local se manifieste, ¿no? De alguna manera, además, yo vuelvo a esto, ¿no? Yo creo que lo local se manifieste a veces nos impide ver el destino como nación o como país o como comunidad. De alguna manera yo lo que creo es que hoy, cuando vos me hablabas de las fuerzas políticas y esta particular situación en la cual las mayorías no están del todo definidas, y la necesidad que tenemos de que finalmente aparezcan políticas de Estado, políticas de Estado que en nuestro sistema no han existido, salvo alguna honrosa excepción que ha tenido que ver con la energía atómica o el ICTA. A lo largo de toda nuestra historia no tenemos una cosa en la que, por ejemplo, las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso se hayan propuesto tener un plan de educación común. Fijémonos que el proyecto de la 1420, la ley de enseñanza laica, gratuita, etcétera, es un proyecto del siglo XIX. La ley Sarmiento, ¿no? Exacto. Bueno, pero algo se había avanzado cuando se pensó en los consejos federales, ¿no? En esta idea de construcción de esos consejos donde ya sabemos que por el liberalismo de los 90, la educación pasó a ser responsabilidad de las provincias y a veces no pasaron los presupuestos correspondientes para poder sostenerla, ¿no? Exacto, es que realmente fue un truco bastante interesante. Y por otro lado, que al carecer de un proyecto general de la nación en materia de educación, o en materia de salud, o en materia de defensa, ya que aludiste al tema, ¿a qué nos lleva? A que de alguna manera se pierde el sentido de nuestra federalidad. ¿Por qué? Porque una cosa, no somos un sistema confederal donde cada uno se arregla como puede en su provincia. Somos un país federal donde ciertas cosas tienen que estar en manos del gobierno nacional y otras sí, respecto de las autonomías de las provincias. Yo quiero aprovechar los últimos minutos que tenemos para charlar de algo que forma parte de tu responsabilidad hoy, que es la Comisión de Juicio Político. Porque da esa sensación de que como nosotros no tenemos derecho de revocatoria, digamos, de poder que un mandato no concluya cuando esa persona que prometió esto, no lo cumple y no hace referencia a su propio pensamiento de campaña, digamos, estamos atados de pies y manos esperando que vuelva la próxima elección, digamos, como que no hay un sistema que nos permita adecuar la gestión de gobierno a las promesas efectuadas y que el juicio político parece algo inalcanzable, digamos. Sin embargo, si bien es cierto, digamos, esa sería nuestra percepción inicial, el tema es que nos hemos acostumbrado a esta cosa de deportiva, de pensar que estos son partidos de tenis donde uno juega 6-1, 6-2, y los tiempos son distintos. Yo llevo a reflexión que el Congreso de la Nación, entre los años 2002 y 2003, realizó un procedimiento de juicio político por el que modificó una realidad institucional que no era buena para la República
en la remoción de los jueces de la Corte. Es decir, el mecanismo institucional del juicio político funcionó y funcionó bien. Es decir, hay una herramienta que está ahí, como dice el mecánico. Absolutamente. Está puesta en la pared, solo falta sacarla y a ver si... Y resulta muy interesante, y yo les pido a los oyentes que cuando analizan el juicio político de los ministros de la Corte en el año 2003, se van a encontrar con que las fuerzas políticas que hoy que han sido gobierno hasta el domingo, o que hoy son nuevas fuerzas políticas, coincidieron todas en remover a los jueces de la Corte. En ese momento estaban todos de acuerdo. Lilita, el oficialismo de entonces, las fuerzas de centro, las fuerzas de izquierda, y había un mecanismo útil para realizar esto que era el juicio político, y se hizo. Quiere decir que este mecanismo por el cual el Congreso de la Nación, interactuando, puede decir estos funcionarios del Poder Ejecutivo o estos del Poder Judicial no cumplen las expectativas que tenemos como funcionarios de la República, pueden ser removidos si hay mal desempeño. Ahora, ¿por qué tanto silencio desde el 2003 hasta ahora, no? Por una realidad concreta, que es que se requieren mayorías especiales según nuestra Constitución, que tienen que ver con los 2/3 del Pleno de la Cámara de Diputados para poder acusar. Vos te encontrás con un panorama, no sé si es inédito, sobre la cantidad de bloques o diversificación de... Eso sí ha sido inédito. Nos hemos encontrado, los pasados 4 años, nos hemos encontrado con que de alguna manera las fuerzas políticas estaban divididas en 3 grandes grupos. Un oficialismo, una oposición más dura y una oposición más negociadora. Entonces, esto de alguna manera impide cierto... por un lado ayuda en materias de consenso para alcanzar acuerdos para la legislación, justamente. Pero en términos de remover un funcionario que ha incurrido en mal desempeño, lo hace casi imposible. Ahora, me refería a esta idea de que se han multiplicado los mini bloques, o que hay bloques que son de tipo provincial, donde yo pienso, digo, pero usted no es el representante de la provincia, para eso hay un senador, digamos. ¿Por qué tienen que ser representantes provinciales algunos y se constituyan como bloques? ¿Y por qué hay bloques unipersonales cuando debería estar prohibido? Esto me parece que por reglamento incluso no se lo permite. De alguna manera has rozado una de las grandes discusiones que se tienen en el Congreso y que tienen que ver con 2 cosas, con el tema de cómo se aglutinan los bloques. Y el hecho de que la dispersión de los bloques lleva a la introducción de un montón de puntos de veto o un montón de puntos que dificultan la tarea parlamentaria. Es como que las diferencias me duelen más que las coincidencias. Exacto. Pero creo igualmente... ¿Me determinan más? Y sí, porque de alguna manera nos encontramos con que a la hora de negociar, una cosa es que negocien 3 fuerzas mayoritarias, o 3 fuerzas minoritarias en su caso, a tener que negociar con 40 partidos. Sin embargo, entiendo que el rol del Senado es uno, que es representar a las provincias y mantener un status quo. Sí. El rol del diputado es distinto. No le tengo miedo a que haya muchas voces. Es cierto, se superpone distrito. Es más, cuanto más permeable a las voces, más representativo es. Absolutamente. Porque, digamos, si tenemos que cuidar los distritos o tenemos que cuidar las provincias, está el Senado. Claro. Pero qué interesante es tener el diputado que se alza y dice, esto no es justo. Miguel, ¿vos cómo ves el rol de los partidos políticos? ¿Se ha desfigurado mucho? No, yo creo que estamos en un momento de cambio, de profundo cambio de cómo son las formas de representación política y de accionar político. Creo que de alguna manera esto no da para este tipo de charlas, ¿no es cierto? Pero lo que yo creo que el partido político tradicional que conocimos los que somos de alguna manera bastante más grandes. Sí, aquí es el peronismo, el radicalismo. Hoy de alguna manera la representación política es una representación política totalmente distinta. El impacto de las redes en la política y el tema de la representación, que con esto empezamos charlando hoy, claro, de alguna manera nos lleva a una realidad totalmente distinta. Bueno, ha sucedido en el mundo, ¿no? Los partidos verdes, bueno, aquellos que están con también la revolución del feminismo, que implica una revolución en sí misma, ¿no? O los pro aborto, ¿no? También. Pero volvamos a esto que es un tema que te apasiona a vos y que es la incidencia de los medios de comunicación en la realidad política. Hoy realmente el impacto que han tenido las redes en la elección de presidentes o en las campañas políticas o todo, no termina de ser mensurado. ¿Sí? Miguel, este va a ser el puntapié de otra
conversación en ecosistemas, si me lo permitís. Muchas gracias por haber venido. No, gracias por tu invitación, Luis. Ezequiel Amarillo en la operación técnica, la producción de Melina Reboa. Mi nombre es Luis de Giovannino. Hoy nos metimos a nadar un poquito en el ecosistema del poder legislativo en la República Argentina, y como salvavidas el doctor Miguel Esteban López. Muchas gracias. Hasta el próximo Ecosistemas.